Hola, saludos. En esta oportunidad, mi compañero Guido Mendoza y quienes habla Lady Lee, hablaremos sobre nuestro estudio de investigación titulado Lo indispensable de la traducción de las disidencias sexuales de las Clifford Ortiz. Antes de continuar, quisiéramos agradecer mucho al doctor Robert Martínez Carrasco y a la doctora Julia Abaosca por habernos facilitado la oportunidad de poder participar en esta edición de la Jornada Internacional de la Innovación sobre el Libro Ilustrado y el Cómic. Entonces, habiendo dicho eso, vayamos con los temas de la ponencia. La tira cómica da Stuart Chalford como objeto de estudio traductológico. En sí, lo que este estudio propone es analizar el volumen recopilatorio de Essential Lies to Watch Out For de Alison Bechet, publicado en 2008, y su traducción al español, Lo indispensable de unas lesbianas de cuidado, publicada en 2014 y realizada por Rocío de la Maya. Lo que hace este volumen es recoger las tiras principales de la obra original Lies to Watch Out For, que se publicó desde el 83 hasta el 2008. Básicamente lo que relata es la vida rutinaria de un grupo de personas con identidades sexuales disidentes, en su mayoría mujeres lesbianas. Esta obra en sí tiene un propósito reivindicativo, que es el de romper estereotipos de las mujeres lesbianas que se tenían en ese tiempo. En palabras de la misma Bechet, se las consideraba warped, sick, humorless y undesirable. De ahí entonces que esta obra critique diferentes constructos hegemónicos mediante una gran carga de matices políticos, socioculturales y sexuales en el contenido. Esta obra es relevante entonces, no solo por el valor histórico, cultural y representativo que tiene, sino también por lo que implica para la traducción. Por ello es que hemos tomado los postulados de la traducción queer, en el que la vemos a través de dos procesos. Uno, como la actividad traductora en los textos queer, y luego como la traducción como una práctica queer. De ahí entendemos entonces que la traducción podría servirnos para explorar y criticar las identidades sexuales disidentes y también para desarrollar una política queer en la traducción como medio. De ahí que también consideremos postulados de la traducción como un medio para conceptualizar y reinventar estas disidencias sexuales, teniendo en cuenta también el poder que tiene esta representación de las identidades sexuales que se van a adoptar a diferentes culturas. La traducción, entonces, es una herramienta muy poderosa. ¿Por qué? Porque va a tener que adaptar todo ese tipo de productos para hacer llegarlas a diferentes culturas y también manteniendo esos propósitos reivindicativos y transgresores que tienen muchas obras. Por otro lado, también debemos considerar la naturaleza del objeto de estudio en sí, que es un cómic. De allí que tomemos los postulados de autores como Zanetti y Celotti para entender la interrelación inseparable que presentan los códigos verbales y visuales en un cómic. Estos elementos no se pueden separar y se debe entender como un nuevo significado, por lo que es lo que plantea dificultades para la traducción. Por eso es que hemos tomado este volumen recopilatorio en el que no estamos investigando en sí a todos los personajes, sino hemos tomado dos en particular, a Tony y a Clarice, como se puede ver en la imagen. En muchos estudios hemos visto que se analizan las identidades sexuales de maneras independientes y se ve por cada persona de manera individual. Pero nosotros hemos querido explorar a través de la dinámica de una relación sentimental, lo que nos permite ver diferentes aspectos como lo que es la identidad en sí misma, los roles de género, las relaciones de género y la sexualidad. Entonces, a partir de la previa contextualización, la finalidad que se estableció para el estudio fue analizar la forma en la que se tradujo la representación de las disidencias sexuales de los personajes Clarice y Tony de la tira cómica Essential Dice to Watch Out For en su versión en español. Esta es el planteamiento de manera general, el cual a su vez se ha dividido en varios subobjetivos. Precisamente, el primero de ellos es identificar los aspectos que caracterizan las disidencias sexuales de estos personajes, pero en el texto fuente. Por otro lado, el segundo subobjetivo es, una vez identificados esos aspectos, evaluar
cómo se representaron en la traducción al español, esos aspectos disidentes en español. Entonces, para hablar del diseño metodológico de este estudio de caso, lo primero que se hizo fue que se partió de algunas consideraciones de ambos textos, como los que se ven en pantalla, pero a lo que le prestamos más atención fue al número de tiras cómicas, que es el que se ve aquí abajo. Nos dimos cuenta que examinar 390 tiracómicas del objeto de estudio no era tan relevante para nuestros objetivos ya expuestos, porque nuestros personajes no aparecen en todas las tiras cómicas. Y no solo eso, sino que su aparición no garantiza que ellos es una contribución directa a saber cómo funciona su matrimonio o cómo se expresan sus disidencias sexuales. Entonces, lo que hicimos fue que recurrimos a los planteamientos de Guest y se realizó un muestreo propositivo de selección intencionada y de tipo teórico, para los cuales se utilizaron los criterios que se ven en pantalla y en este cuadrito que está aquí abajo. Asimismo, se plantearon otros métodos con tal de responder a nuestros objetivos específicos de investigación. Para el primero, se empleó el modelo de análisis de contenido multimodal según Serafini y Reis, y para el segundo subobjetivo se utilizó la técnica del análisis contrastivo multimodal aplicado por Villanueva Jordán 2021, en donde se registran y se clasifican todos los cambios que hay en la traducción en cambios sintácticos, semánticos o incluso pragmáticos. Ahora bien, para el caso de los resultados, lo que nos plantea esta tira cómica es que las disidencias sexuales de estos personajes, de Clarice y Tony, se representan como identidades interseccionales y politizadas que se van a manifestar en ámbitos públicos y privados. A su vez, estas disidencias sexuales también se presentan como conflictivas, con posturas conflictivas ante diferentes factores que van a determinar su relación sentimental, como lo son los roles de género o la sexualidad. Ahora, ¿qué pasa con estas identidades para cada personaje? Al momento de que chocan, se contrastan o se complementan, este tipo de identidades van a generar diferentes relaciones. Cuando son identidades dentro de una misma comunidad, estas relaciones que se van a generar generalmente son de relaciones igualitarias dentro de la comunidad. Pero cuando son con personajes ajenos a esta comunidad, entonces se generan relaciones de dominación y subordinación. Toda esta representación se va a caracterizar en los personajes mediante idiolectos. En Clarice tiende a usarse las estructuras en primera persona singular con el recurso de la hipérbole, con enunciados también que hacen referencia a su autopercepción como mujer afroestadounidense, en su rol como madre y también dentro de la pareja, mientras que en el caso de Tony tiende a usar enunciados con oraciones impersonales o con sujetos plurales, con recursos marcados como la ironía y la hipérbole, y en sus enunciados se resalta más su preocupación por su familia, por su hijo o por su relación sentimental. En el caso del español, lo que hace a través de cambios semánticos y sintácticos es representar de una nueva forma estos rasgos identitarios. La característica materna de Clarice se presenta con un vínculo diferente entre ella y su hijo, y del mismo modo el género, de entre todos los rasgos identitarios, es el factor que más determina cómo se van a originar las relaciones de género, de subordinación o de dominación. Del mismo modo, para los casos de la relación sentimental, se van a expresar los roles de género y la sexualidad de manera conflictiva mediante también cambios semánticos y sintácticos. Ahora bien, para la primera dimensión de los resultados. Construcción interseccional politizada de la identidad en el ámbito privado y público. Lo que vemos es que diferentes rasgos identitarios como el género, la sexualidad, la etnia y la clase van a converger para que se construya la identidad interseccional de los personajes. De ahí que estos determinen sus maneras de pensar y sus maneras también de comportarse en la trama. También esta identidad se ve fuertemente influenciada por una dimensión política, al punto que influye en todos los aspectos de su vida. De ahí, por ejemplo, que Clarice, siendo mujer afroestadounidense que se prepara para abogada,
ve la opresión sistémica a su comunidad y se cuestiona su lugar en la sociedad para querer generar un cambio. Como mujer afroestadounidense lesbiana, también se cuestiona si su propósito en la vida es ser madre. Entonces, como vemos, estos diferentes rasgos influyen en cómo se comportan estos personajes. También influye en las posturas que van a adoptar y cómo se van a relacionar entre ellos para, como ya se ha mencionado también, establecer relaciones de dominación, igualdad o subordinación. En el caso del español, lo que hemos visto justamente para esta primera dimensión es que se va a presentar un fuerte vínculo afectivo entre Clarice y su hijo, mediante cambios por oraciones en primera persona singular y otros cambios, y además para el caso de Tony se presenta el género como un factor determinante en sus relaciones de dominación, subordinación e igualdad. Para demostrar lo mencionado tenemos el primer ejemplo. Contextualizando, Clarice, como se puede ver en esta imagen, y Tony en la silueta, están discutiendo porque para ese momento Tony está embarazada y le llama la atención de por qué no le presta la suficiente atención y va más a su trabajo. Entonces, lo que se puede ver es primero en la imagen que se pone de relieve a Clarice, ya que Tony sale como silueta, dando un mayor énfasis incluso a lo que va a decir en su enunciado. En su enunciado también se puede ver la identidad interseccional y la influencia política que tiene, ya que afirma que de no ganar el juicio en el que está trabajando, esto va a influenciar incluso en su familia. Clarice, que está más asociada a los ámbitos públicos como son el trabajo o la política, también esta preocupación que tiene influye en sus ámbitos privados con su familia, pero todo desde una dimensión política. Y lo expresa a través de la hipérbole. En el cambio de la traducción, lo que más resalta es el cambio del artículo por el demostrativo posesivo como nuestro, en donde se ve quizás una mayor conciencia de Clarice de su hijo, de la posesión hacia su hijo, e incluso incluye a Tony en su percepción de que ambas son madres de ese niño. Incluso en la primera cláusula también se ve como con expresiones informales como el pues claro, también se resalta esa preocupación que tienen por el bebé. Entonces es ese vínculo afectivo que se representa en español. Para el segundo caso, contextualizando, esta es Tony y está en un ámbito privado, en un espacio seguro con su amiga Gloria. Para esta parte ya de la historia, los padres de Tony se han enterado de que es lesbiana y Tony ha tendido a ocultar esa identidad. Lo que se puede ver es que en el enunciado, Tony es consciente de esta relación de subordinación y dominación que tiene con sus padres, y lo muestra incluso con los recursos como la ironía y la hipérbole, en donde se mofa de su propia situación y de lo que asume que sus padres pueden estar pensando de ella. Tengamos en cuenta también que estos recursos los está utilizando dentro de un ámbito privado, en un espacio seguro con su amiga Gloria. No usa estos recursos con sus padres, por ejemplo, con quien presenta otro tipo de relación. En español, lo que vemos es que se ha presentado un cambio en la persona. My Deprived Lifestyle se ha traducido por estilo de vida de su madre. En segunda, pero refiriéndose a ella misma, lo que mantiene este recurso de la ironía, de mofarse de sí misma, y se ve también muy presente que dentro de todos los rasgos identitarios, lo que marca en sí esa relación de subordinación y dominación es el rasgo identitario del género, específicamente para Tony. Ahora, para la segunda dimensión de los resultados, hemos visto que los roles de género y la sexualidad son el foco de conflicto que determinan el estado de la relación sentimental de estos personajes. En cuanto a los roles de género, en particular, la tira cómica presenta un discurso en el cual al personaje de Clary se le presenta con características más tradicionalmente asociadas a la masculinidad, mientras que en el caso de Tony se presenta con características más tradicionalmente asociadas a lo femenino. En el caso en específico del personaje de Tony, ella se le muestra que no está a gusto con las prioridades que Clarice asigna a sus tareas asociadas con su rol masculino, así como cuando, por ejemplo, esta prioriza más el trabajo o las actividades relativas a este sobre el cuidado de su hijo. Entonces es este disgusto del personaje de Tony uno de los factores que producen el conflicto en la relación sentimental de estos personajes. Ahora,
En cuanto a la sexualidad, la tira cómica también presenta un discurso en el que se muestra una posición conflictiva respecto de los constructos hegemónicos de cómo debe ser una relación sentimental. Entonces, esta idea, si bien se ve en ambos personajes, se plasma de manera más particular en el caso de Clarice, ya que, por un lado, ella desea un matrimonio tradicional y monógamo con Tony, pero por otro lado, y incluso de forma un poco más irónica, em, se- este personaje quiere expresar abiertamente que siente deseos sexuales por otras personas. Entonces es esa actitud de Clarice en específico que causa los celos en la relación y estos posteriormente alteran el estado de la relación sentimental con Tony y la tornan conflictiva. Para aterrizar mejor las anteriores ideas, aquí hay un ejemplo específico de cómo funcionan y qué producen los roles de género en la relación de estos personajes. Entonces, contextualmente lo que sucede en esta viñeta es que Clarice y Tony se han levantado tarde y no se pueden poner de acuerdo para ver cómo llevar a su hijo a la escuela. Lo primero que se ve es que hay un contraste de prioridades en esta viñeta. En el caso de Clarice, la prioridad que tiene es llegar temprano a la reunión de su trabajo, mientras que en el caso de Tony, la prioridad es que el niño sea más bien quien llegue temprano al colegio. Y es este choque de prioridades lo que genera que ambas discutan y que Tony emplee la ironía en su comentario diciendo que las necesidades de Clarice son siempre más importantes que las suyas. En esta viñeta se puede ver también algunos cambios que producen una nueva representación en español del personaje de Tony. Uno de esos cambios es que ahora Tony resalta toda la ironía de su comentario en español a través de un enunciado completamente exclamativo. Es decir, los signos de exclamación ahora modifican todo el enunciado que dice. Y otro cambio también es el uso del adverbio siempre, que se ve al final. Entonces, este añade, vamos a decirlo así, una dimensión temporal a esta discusión que presenta a Tony como un personaje que no solamente piensa en el pasado y en las demás ocasiones, sino que tiene presente ese conflicto con los roles de género de Clarice. Aquí hay ahora otro ejemplo en el que se muestra cómo funciona el deseo sexual por parte del personaje de Clarice, particularmente. A modo de contexto, lo que sucede en este viñeta es que Clarice se ha encontrado con Ginger, quien es este personaje que se puede ver a la izquierda. Entonces, Ginger no solamente le ha dicho a Clarice que le gusta, sino que le insinúa incluso un posible encuentro sexual. En esta imagen se puede ver que ambas se miran fijamente, se sonríen y que Clarice en especial se ve quien es la que está inclinada hacia Ginger. Y en cuanto a su enunciado, en la primera oración se presenta un cambio de sintaxis y al este ahora decir que sí que eres directa, el personaje ya no refiere a la situación en sí, sino que ahora en español hace referencia directa a la personalidad de Ginger, lo que exaltaría el deseo sexual por parte de Clarice. Esta, vamos a decir, la exaltación también se podría notar por medio de la adición del pronombre personal yo en la última oración. En español sabemos que no es necesario añadir este tipo de pronombres de sujeto en muchos casos, puesto que se sobreentienden con las conjugaciones verbales. Sin embargo, en la traducción se ha decidido mantener este pronombre. De esa forma, se propone una representación en español del personaje de Clarice que no solo expresa abiertamente su deseo sexual, sino que también remarca su agencia en las acciones que hace, como se ve en este ejemplo. Ahora bien, con las conclusiones, desde el texto fuente entendemos que las disidencias sexuales se representan como identidad interseccional influenciada fuertemente por la dimensión política y que estas identidades sexuales se relacionan con subordinación, dominación o igualdad dependiendo de la comunidad. Los roles de género son el foco de conflicto en la relación sentimental debido a la prioridad que se establece
en las tareas asignadas, y el deseo sexual también es otro foco de conflicto debido a cuando se contradice con la noción de la monogamia. Ahora bien, estos resultados se complementan con otros propuestos por Howard y Vermelo. En el primer caso, Howard habla sobre la interseccionalidad y cómo una mujer lesbiana es más que el deseo sexual por otras mujeres. Entonces, otros rasgos identitarios convergen también para su identidad. Y lo mismo modo, Vermelo nos habla de las comunidades internas y externas y cómo estas comunidades internas son espacios seguros, y que en los espacios públicos, para que los personajes se sientan seguros, tienen que seguir los constructos sociales. En este sentido, nuestro objeto de estudio es más reivindicativo y transgresor porque no necesitan, digamos, los personajes seguir estos constructos en los espacios públicos o comunidades públicas para sentirse aceptados. Ahora bien, otros estudios como el de Jones hablan sobre lo que se podría criticar en cuanto al binarismo en los roles de género y esta representación de masculino-femenino, ya que pueden perpetuar constructos hegemónicos. Sin embargo, lo estamos viendo desde la perspectiva en que en verdad esta representación deconstruye y muestra que el género en verdad es un constructo cultural, disasociando su relación con el sexo. Finalmente, por otro lado, hablamos de la representación en español, hablamos de los rasgos identitarios como la maternidad y el género, que se presenta como un factor determinante en las relaciones, por medio todo de cambios sintácticos y semánticos. Y finalmente, para los roles de género y los deseos sexuales, se aplican diferentes técnicas de traducción para mostrar ambos como focos de conflicto. Eso es en el caso de las tiras cómicas, pero también hay otros estudios en la traducción audiovisual, en la literatura. En el caso del estudio de Martínez Pleguzuelos y González Iglesias, nos hablan del multilingüismo como un rasgo particular para demostrar los rasgos identitarios en una minoría de mujeres latinas en su estudio de The Orange is the New Black. Ahora, si bien nuestro enfoque no tiene el multilingüismo como un rasgo identitario predominante, aunque hay algunos matices o cambios de lengua entre español e inglés en la original, lo que sí nos revela este estudio es que los rasgos identitarios no son fijos, que pueden presentarse de manera híbrida y que pueden proliferar en cuanto a su estudio en diferentes representaciones textuales. Y por otro lado, un estudio de literatura de Rodríguez nos plantea que muchos de estos cambios a veces se deben a la ideología en la cultura de llegada, lo que nos lleva a pensar que si bien nosotros no tenemos este enfoque en nuestro estudio, hay diferentes factores que influyen en las decisiones traductoras, no solamente en el caso de un cómic la interrelación imagen y texto, sino también, digamos, decisiones del editorial o incluso al público de llegada. Entonces sería bueno también analizar todos estos tipos de factores que influencian en la traducción. Y eso ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por prestarnos atención. Chao.